Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Pero nosotros los ministros hemos sido enviados a dar pasto verde a las ovejas. Cuando se da pasto seco, la oveja se desnutre, la oveja se enferma, la oveja no crece, la oveja no se desarrolla. Pero por eso le motivo a que usted compre un cuadernito, una libretita y vaya llevando sus propios apuntes, porque de aquí a 30 años que finalicemos estos salmos, allá en el cielo, en las bodas del Cordero, porque ya la venida de Cristo está cerca, señores. Tan cerca que hoy en la tarde tenemos un manjar, iniciamos un manjar de 4 temáticas nunca desarrolladas en nuestra iglesia, proféticas, escatológicas. No es fácil entrar en estos detalles. Cuando yo entré en estos estudios, entró un espíritu de desmotivación tan terrible que comienzo ya en la última etapa de los estudios, en la preparación de ellos, a oír la voz de Dios que me dijo: está siendo atacado espiritualmente, está siendo atacado. Yo no entendía hasta que abrí la última escena del estudio escatológico, en donde se me menciona que cada vez que un pastor toma un estudio serio acerca de la escatología, es decir, de eventos del futuro, Satanás no está contento, no está alegre. Entonces dice, las páginas de las herramientas que yo tengo, dice: una de las materias que más Satanás ataca es eso. ¿Por qué? Porque a través de estos estudios se le está haciendo ver a la gente que ya no tenemos que estar dormidos. ¿Cuál es el objetivo del diablo hacia nosotros, la iglesia? ¿Que estemos despiertos o que estemos dormidos? Dormidos. Pero ya me siento bien. Fue una semana terrible, terrible de ataques. Para dar lo que hoy vamos a dar, vamos a comenzar a impartir el primer tema en la tarde a las 5, la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Es un tema en el cual muchos tiemblan y mejor muchos deciden retroceder y no darlo. Y de ahí venimos con el segundo tema, se lo voy a dar a conocer. El segundo tema trata acerca del acortamiento de los tiempos. Vamos a ver la prueba científica, pero no hoy, sino que son los temas que voy a impartir proféticos. El acortamiento de los tiempos. Son temas que nos van a poner los pelos de punta, porque, señores, si no se da el arrebatamiento de la iglesia dentro de unas semanas, dentro de unos años, eso indica que la Biblia miente, y la Biblia no puede mentir. La Biblia es la palabra infalible de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le sugiero que no se pierda. Mire, trate, uno muchas veces es negligente. Estoy muy seguro que si a usted se le presentara una emergencia, a nadie le gustaría ir a los hospitales, pero si se le presenta una emergencia, usted va y se mantiene toda la noche, porque es una emergencia personal. Pues esto es una emergencia para nosotros, para que podamos oír lo que el Señor tiene para nosotros en su asesoría hacia su iglesia, para alertarnos que el tiempo está cerca. Hay hermanos que en el culto de la tarde hay una familia que está viniendo desde Aguilares, señores. ¿Usted sabe dónde es Aguilares? ¿A qué hora salimos aquí el domingo? En la tarde, tipo 7:30 de la noche. ¿A qué hora van llegando a Aguilares? Me dice el hermano, 9:30 de la noche casi, porque pasan a comprarse unas pupusitas por allí. Y usted que vive cerquita de aquí, cómo le cuesta. Ese señal que algo está sucediendo en usted. Cuando hay negligencia, algo está grave. Pero bien, eso lo dejamos para en la tarde y vamos a hacer una oración especial en esta hora. Padre y eterno Dios que estás en el cielo,
Señor, te damos las gracias por este momento especial, el cual nos permites de abrir tu palabra y estudiarla, Señor, en esta hora. Bendícenos a todos, abre las puertas de nuestro corazoncito para que podamos ser receptibles a tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. Bendice a las personas que están acá, Señor, disfrutando de esta coinonía, y bendice a todas aquellas personas que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Ministra acá y ministra allí en ese sitio, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, y todo lo que aquí se realice redundará para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, hermanito. El tiempo es oro ahorita. Salmo 31. Salmo 31. Cuando lo tenga, ahí me responde usted con un amén. Vamos a culminar versículo 22 al 24. Del 22 al 24 vamos a leer en esta mañana. El tema que vamos a desarrollar: haciendo de notar una experiencia con Dios. Repito, haciendo de notar una experiencia con Dios. Quizás la expresión sería sería una variedad de experiencias que tenemos que hacer de notar en lo práctico. Vamos a leer todos juntos entonces el versículo 22 en adelante. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Verso 23: amad a Jehová todos nosotros, todos vosotros, estamos en España, todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito, por favor. Haciendo recordar un poquito lo que ya hemos analizado en otras ocasiones anteriores, lo que dividimos en dos partes, porque el penúltimo tema, el cual acabamos de terminar de desarrollar, lo dividimos en dos partes. Era el agradecimiento. Si usted se recuerda, usted lo apuntó, ¿verdad? Entonces se dividió en dos partes. Y ese tema que se dividió en dos partes, decíamos en el inicio de ese tema que el Salmo continuaba hablándonos de una vida de acción de gracias, y eso lo veíamos en el verso 19 al versículo 21. Entonces veíamos a través de esos versículos que solamente aquellas personas que están completamente sometidos a Dios, decíamos, son los únicos que habrán de encontrar satisfacción para su propia alma. Y eso nos hacía ver que cuando nuestra vida está sometida a la verdad, a los principios contenidos en este libro, entonces es cuando uno comienza a observar el fruto de ese sometimiento. Y el fruto de ese sometimiento es que nosotros vamos a comenzar a vivir una vida plena de satisfacción por ese mismo sometimiento. Y eso mismo lo que traerá es agradecimiento a nuestros corazones. Pero ¿qué es eso pleno o esa satisfacción que habremos de experimentar cuando hay ese sometimiento? Bueno, internamente viene el consuelo que viene de parte del Señor. Cuando una persona se deja llevar por la voluntad del Señor, recibimos su consuelo. Ese es lo que Dios destapa del baúl, les decía,
Dios tiene algo para nosotros en lo secreto. Dios jamás dejará a sus hijos, los cuales han tomado la decisión de vivir bajo la voluntad de Él, de vivir una vida en sometimiento a Él, jamás habrá de dejarlo sin su ayuda, sin su consuelo. En los momentos más adversos, Dios estará con nosotros, porque esa es la promesa que está contenida aquí en la Biblia. Entonces tenemos el consuelo, pero no solamente tenemos el consuelo, sino que tenemos también su cuidado, que es una cosa muy diferente. Entonces, cuando una persona ha hallado satisfacción y tiene, ¿qué le digo? La expresión añadida a esa satisfacción, hay una plenitud de una vida vívida en el Señor. Entonces lo que se agrega ahí es confianza, es fe. Y a esa fe, pues uno lo que hace, ya teniéndola, es esperar en el Señor, es experimentar de su cuidado en cualquier momento que uno atraviese en la vida difícil. Entonces es allí donde se despierta la fe, la confianza en Dios, y uno dice: no, Dios está a mi lado, Dios no me hará que yo sucumba en esta situación difícil, Dios me sacará adelante. Porque así está en el plano real, escrito en la Biblia, en el plano práctico. Dios jamás ha dejado de socorrer, Dios jamás ha dejado sin su ayuda a aquellos que le piden. Imagínense un Pedro hundiéndose, hermanos, en el mar de Galilea, cuando dejó de ver al Señor, que Él estaba caminando sobre las aguas. Es cierto, Pedro se salió de la barca. Desde que se salió, la tormenta aquella que rodeaba la embarcación, rodeaba aquel sitio, ya estaba. Entonces Pedro fue llamado en medio de la tormenta. Pero ¿cuál fue el problema cuando él comenzó a hundirse? Que apartó su mirada del Señor. Hay momentos en que, teniendo una plenitud o teniendo una satisfacción en nuestra vida cristiana, va a llegar un momento en que probablemente apartemos nuestra mirada del Señor. Pero en ese momento, cuando usted la aparte y se hunda, ahí va a estar la ayuda del Señor. Porque Pedro gritó cuando comenzó a hundirse. Él gritó, y cuando él grita, ya hundiéndose, ya estando, hermanos, en una situación de agonía, no es que estuviese agonizando, sino una situación de agonía, le hizo que él alzara su voz hacia arriba, y el Señor, dice la Biblia, que extendió su mano y le sacó a flote. Entonces Dios hará eso con nosotros también, cuando decimos amén en esta mañana. Pero ahora dejamos eso que ya hemos desarrollado, y ahora vamos a hablar a través de estos versículos del 22 al 24, lo que es en sí el tema que acabamos de dar a conocer, haciendo de notar una experiencia con Dios. Dije no una, sino una variedad de experiencias que habremos de tener con Dios. Veamos entonces cuáles son esas experiencias. En primer lugar, del versículo 23 al 24, quiero dar este pequeño bosquejo homilético después del 22. El salmista va a hacer de notar que al escribir él estas expresiones en el versículo 23 y 24, lo que habrá de denotar en ellas es una experiencia vívida con Dios. Pero ¿cuál es esa experiencia vívida? Conforme vayamos avanzando en el desarrollo de esta temática, vamos a ir viendo una a una esas experiencias vívidas. Pero antes vamos a examinar lo que es el versículo número 22. Por favor, no vaya a cerrar su Biblia y quiero que lo lea conmigo. Hay una expresión que para nosotros muchas veces nos es difícil entender. Por eso es que uno tiene que recurrir muchas veces a los diccionarios. Es la frase que aparece allí: decía yo en mi premura. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted sabe el significado de la expresión premura? No todos estamos muy familiarizados con esa expresión. Premura. Premura. Por eso es que la Biblia fue escrita en hebreo. Y las frases que muchas veces se ocupan acá son frases que a nuestros oídos suenan incomprensibles.
Yo me quedaba quieto ahí porque hay otros, hay una diversidad de versiones de la Biblia donde la expresión viene clara, pero no acudí a una versión actualizada de la Biblia. Viene de manera más lúcida, más comprensible. Pero fíjese que el diccionario da el significado de esta expresión premura. Lo que significa es aprieto o prisa. Aprieto o prisa. Vamos a adecuar la expresión porque no podemos adecuar las dos expresiones. Tenemos que agarrar una nada más. ¿Qué decía el salmista? Decía: yo en mi premura. Vamos a adecuar para que engrane con las otras expresiones en su inicio. Entonces decía: yo en mi aprieto. Decía yo, no puede ser en mi prisa. No, decía yo en mi aprieto. Es lo que cabe aquí. Significa entonces que el escritor de este salmo habría de decir algo delante del Señor en medio de una situación apretada. Cuando uno está en aprietos, puede hacer dos cosas. Una, buscar los amigos, buscar a las personas que uno cree que son las correctas para que le ayuden. Y hay personas que sí nos echan la mano, porque hay personas que se identifican con nosotros. Pero en ese identificar, en esas apreturas, pueden ser apreturas pequeñas. Ahí, mi hermano, sí le creo yo que el elemento humano puede tener su participación para echarnos la mano. Pero hay aprietos, hay premuras tan grandes que allí no cabe la ayuda del elemento humano. No hay tales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en las enfermedades. Hay enfermedades pequeñas en donde usted acude al ¿cómo le llamamos nosotros? Algún problema del estómago, al Alka-Seltzer. Dolor de cabeza, está el Alcadé para los dolores de cabeza y se le quita. El malestar en el estómago, con el Alka-Seltzer también se le quita el malestar, ¿verdad? Un estómago inflamado rápidamente comienza a desinflamársele. Pero cuando hay tumores en la cabeza y cuando hay cánceres en nuestro cuerpo, problemas acá de bacterias, ahí no funciona el Alcadé, ni el Alka-Seltzer, ni el Salandrius. Entonces, ¿qué es lo que funciona ahí? Bueno, los médicos dicen: mira, tú puedes escapar de esa enfermedad, tenemos unas terapias que hacerte. Y en ocasiones se hacen las terapias, y aún con todo y eso, lo que practican los médicos, los cobaltos que le llaman, eso no funciona. Entonces hay apreturas, hay aprietos de los cuales ni nosotros mismos podemos salir de ellos, ni otros nos ayudarán a salir de ellos. Entonces, ¿quién puede ayudarnos? Leamos por favor todo el versículo. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. Cortado soy, porque eso es lo que uno experimenta en una situación donde el problema le rodea de manera constante. Es decir, la expresión cortado soy es que en medio del aprieto uno llega a pensar que es tan grande el aprieto, que es tan grande el problema, que ya no tiene salida y que ya no habremos de tener la posibilidad de seguir existiendo. Cortado fui. ¿Cuántos no hemos externizado eso en situaciones difíciles? Una y otra vez: de esta ya no escapo, de esta ya no salgo, aquí ya no hay salida. Cortado fui. Pero en esa frase, cuando uno dice cortado fui, acuérdese lo que acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Fue como un recordatorio de lo que ya hemos desarrollado en temas anteriores. Cuando una persona se somete a Dios y vive una vida plena en Él, de satisfacción, no se nos olvide que Dios siempre presentará su cuidado en medio de toda situación difícil en medio nuestro. Sálgase de la línea del evangelio, sálgase, porque uno puede tomar la decisión y decir: yo no quiero vivir una vida plena, ya me hastié de estar en el evangelio. Sálgase y usted mismo va a comenzar a experimentar
va a comenzar a experimentar lo duro que es estar sin el cuidado de Dios. Sálgase, como muchos lo están haciendo ahorita, sálgase, desvíese, váyase al mundo. No es que yo lo esté aconsejando, ¿verdad?, sino que es un ejemplo. Desgájese, despréndase de la vid verdadera. Entonces ahí uno va a comenzar a ver lo amargo que es estar sin el Señor. Ahí se cumple la frase: sin mí nada podéis hacer. Yo le aconsejaba a una persona hace poquito, uno da el consejo. La persona allá, ella sí le abre su corazón a Cristo o al consejo de la palabra. Le decía: ya no continúe en esa postura, ya llegó un límite, ya llegó un tope, y todavía haciendo lo mismo. Ya es hora de reaccionar, y todavía. Fue el martes que dice consejo, y le vi miércoles, le dijo, y todavía en la misma situación. Significa entonces que ya se complació de estar viviendo en una situación en la cual no engrana con la voluntad del Señor. No engrana. Una persona que se ha desligado y hace cosas incoherentes, que prácticamente se da a conocer que lo que está haciendo no está basado bajo la voluntad del Señor, entonces Dios aparta su cuidado. Nosotros creemos, hermano, que podemos estar jugando con Dios, ¿ves? Creemos que, no, hombre, si la Biblia dice que Dios es amor y que pues Él es bondadoso, Él es misericordioso, sí, pero nos va a pasar como la de Sansón. Cuando uno continúa en aquel juego, hermano, en aquel vicio, no, si no me pasa nada, no, si mire, todavía, no, hombre, con que vendo bastante, no, hombre, con que cállese, todavía, hermano, Dios me habla al oído, aunque ande en pecado, fíjese. ¿No será la otra voz que usted escuchará? Ahí es donde uno va apaciguándose o va creyendo que Dios tiene como cierta participación en lo que esa persona anda haciendo. Es decir, Dios da su aval. Es decir, como diciendo, Dios, estoy complacido. No, el pecado jamás complace a Dios. Acuérdense que la Biblia dice que Dios es un Dios santo. No es 3 veces santo, que conste. Nosotros añadimos eso, que la Biblia menciona santo, santo, santo. Entonces uno cuenta 1 más 1, 2, y más otro 1, 3. Entonces, ahí es donde uno saca su propia deducción. 3 veces santo. No, Dios no es 3 veces santo, porque si Dios fuese 3 veces santo, tendría un límite. Y Dios es majestuoso, Dios es glorioso, Dios es más que 3 veces santo. Él es el santo de santos. Entonces, si Él es santo, entonces las cosas que uno anda haciendo en oculto y que uno sabe que desagradan a Dios, Dios no tiene ninguna compatibilidad con eso. Entonces, cuando la persona se sale del cauce, se sale de la línea, está dando la pauta que no quiere la protección de Dios, que no quiere su ayuda. Así. Y de hecho, hermano, Dios no cumplirá lo que está escrito aquí en la Biblia con ese tipo de personas. Bueno, hay una frase que dice en la Biblia: invócame en el día de la angustia. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo te responderé. Pero ¿para quiénes es eso? Generalícelo, sálgase del contexto bíblico, generalícelo. Eso no sirve. Eso no es así. Porque alguien puede generalizar la expresión invócame. Usted le puede decir a una persona que esté mal, pero mal, que se ha salido del evangelio, y usted le dice: no, hombre, clame, invóquele. Dios no le va a responder. No le va a responder, hermano. ¿Por qué? Porque una situación de degradación espiritual, Dios no responde. Pero ¿por qué no le dice a una persona que esté engranando con la voluntad del Señor, que esté viviendo una vida plena de sometimiento? Eso sí le cabe. Hermano, si usted está bien en el Señor, invoque al Señor, Él le va a ayudar. En segundo, Dios abre la ventana de los cielos y socorre a esa persona, porque la promesa se cumple. Entonces, cuando nos encontremos en medio de la premura, en medio del aprieto,
sucederá lo que dice el versículo 22. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? Haciendo de notar una experiencia con Dios. ¿Cuál es la primera experiencia que el salmista tiene aquí? De una variedad de experiencias. ¿Cuál es la primera? La primera es que Dios escuchó la voz de su clamor cuando en medio de la premura clamaba a Él, en medio del aprieto clamaba a Él. Ok, esta es la experiencia del salmista, pero ¿cuál es nuestra experiencia? Porque uno puede leer la Biblia, puede leer teología y hermano, enseñar lo que yo estoy haciendo, enseñar lo que aquí está escrito. Pero en algún momento de su vida, usted que está sometido a Dios, ha tenido la experiencia en esa vida de plenitud que usted lleva, de satisfacción, porque no hay nada más grande que estar en el Evangelio. No hay satisfacción más preciosa que la que se experimente estando en el Evangelio. Bueno, la Biblia dice, la Biblia, pero preguntemos si lo vivimos. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos se están deleitando? ¿Está seguro que usted no está forzado aquí? Porque una persona que se siente forzada dice, ya van a ser las 10:30 y este hombre no termina. Ya he visto personas que están forzadas aquí, que de repente le suena el celular, ¡pum! Cuando uno sabe, desde que usted pone un pie en el portón, en cualquiera de los dos portones, usted sabe que tiene un compromiso con Dios. Usted sabe que la línea abierta de su celular, desde el momento que usted entra, está cerrada, pero la línea hacia arriba está abierta. Entonces, si alguien le llama, ¿usted se saldría? Muchos lo hacen, no diga que no. Y muchos ponen el celular en vibrador. Ahí una pierna le está haciendo así, ¿ve? Y bien saben cuando les está haciendo así, se salen y piensan que lo engañan a uno. Agua quiero. Sí, agua con el celular. Allá me he ido a encontrar varios, porque de repente ahí detrás del servicio está el orinadero, ¿verdad? De los servicios. Y de repente, pum, los hallo con el celular. Ay, me encontró aquí con las manos en la masa, me dijo un hermano. Pues esto es lo que hace una persona sin compromiso. Está bien alguien que tenga necesidad de ir allá afuera, ¿verdad? Está en toda su libertad para que usted pueda hacerlo, porque no va a estar reteniendo algo que le va a causar daño en su mismo cuerpo físico. Pero cuando alguien, hermanito, no está en la línea de Dios, le cuesta engranar. Le cuesta engranar. Pero cuando alguien se mantiene en esa línea, no, hombre, sepa que como está en la vida de plenitud, en la vida de sometimiento, en la vida de satisfacción, entonces usted va a experimentar esta experiencia de manera personal. Dios oirá su voz. Eso lo dice nadie aquí. Pero ahora platiquemos con usted. Preguntemos acerca de su propia experiencia. ¿Alguna vez usted ha oído la voz de Dios? Ya ve que no. ¿Alguna vez usted ha tenido esta experiencia que tiene que hacerla de notar a los demás? Porque ya vamos a ver, si no hay ninguna experiencia en nosotros, entonces ¿qué le vamos a enseñar al mundo? ¿Qué le vamos a hacer de notar al hermano que está con problemas, con crisis, si no hemos experimentado nada? Muchas veces uno como la lora le pasa, ¿verdad? Que el dueño de la lora le dice, decí gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, yo he visto unas loras y salen en el internet, las loras que cantan, y me gusta ponerlas a mí, cantan alabaré, y en vez de que nosotros venimos aquí a la iglesia y ni cantamos, hermano. Porque venimos indispuestos. Entonces, lo que se le enseña a la lora, eso, decí mamá, mamá, decí papá, papá, decí tío, todo lo repite. Pero esa lora, lo que está diciendo es sin ninguna experiencia, es simplemente repetir.
Y así hay cristianos que repiten lo que está escrito aquí, pero sin haberlo experimentado, sin haberlo vivido. No hay nada más lindo que cuando uno lee y cuando viene la apertura, cuando viene la situación adversa, y uno experimentarlo, vivirlo y decir: Dios no solamente me dejó con su promesa, sino que me respondió. Dios me sacó a flote, Dios me sacó adelante, Dios extendió su mano. Estaba enfermo y Dios me sanó, estaba débil y Él me fortaleció. ¿Usted lo vivió? ¿Ha vivido una de esas experiencias? Ya vamos a hablar de las demás, porque estamos hablando ahorita de la primera. ¿Ha oído usted la voz de Dios en medio de la situación difícil? Hoy de aquellos que da el consejo, fíjese que yo le aconsejo que usted aprenda a oír la voz de Dios, y nosotros nunca la hemos oído. ¿Qué es oír la voz de Dios? Hay ocasiones en que Dios habrá de hablarle de manera, como decimos nosotros, Dios me habló en voz audible. ¿Puede Dios hablar en voz audible? Claro que sí. Pero en donde Dios habrá de hablarnos más es a través de este libro. Oí la voz de Dios, pero tú oíste la voz de mis ruegos. Aquí habremos de oír también la voz de Dios cuando nos habla. En el momento del desaliento es cuando más tenemos que leer la Biblia. En el momento de la dificultad tiene que leer la palabra. Cuando se sienta desmotivado, lea la Biblia. Cuando se sienta desamparado, lea la Biblia. Cuando se siente enfermo, lea la Biblia. Cuando se sienta que todos le han traicionado, lea la Biblia. Usted habla a través de la oración y Dios nos habla a través de las escrituras. Hay ocasiones en que usted no va a oír la voz audible de Dios, no la va a escuchar. Hay ocasiones en, como dice el evangelista D.L. Moody, el escritor dice: vamos a experimentar el misterio de los cielos cerrados. No todas las veces vamos a llegar con el mismo ánimo para presentarnos delante del Señor. Van a haber oportunidades en que usted se va a arrodillar y no va a sentir nada, porque a usted le han hablado de aspectos emocionales, emotivos. A lo más que usted se arrodille, va a comenzar a sentir una gloria que le envuelve. Va a comenzar a sentir como escalofríos. Va a mover el cuerpo. Eso es simplemente emocionalismo. La Biblia no nos habla de emocionalismo. Hay momentos en que nos vamos a sentir secos. Hay momentos que los cielos se van a cerrar. Hay momentos que no vamos a oír nada. Pero es cuando más tenemos que buscar, en el momento de la premura, en el momento del desaliento, en el momento del aprieto. Cuando en lugar de oír la voz de Dios, vamos a oír la voz del diablo a nuestro alrededor, que dirá: ¿dónde está tu Dios? Mira que Dios te ha abandonado, mira que Dios no está contigo. Pero ahí es donde usted tiene que insistir, en su propia experiencia, en su propia búsqueda. Ya basta, ya basta. Debemos de hacer como aquel escritor dijo, un escritor muy famoso en los Estados Unidos de Norteamérica, que muchos le contaban acerca de las experiencias que se recibían en la oración, y él dijo: no, ya basta, ya me hastié, dijo él, de tanto que me cuentan. Ahora quiero experimentar yo que es ser lleno del poder de Dios. Y él se arrodilló y comenzó a sentir que la gloria de Dios lo envolvía. Comenzó a oír la voz de Dios, y Dios le hablaba una y otra vez. Así como aquel gran escritor también que, bueno, algunos son religiosos, otros evangélicos. ¿Quién no lee los libros de eso? Una conversación con Dios 1, una conversación con Dios 2, y creo que sacaron la número 3. Cuando él daba conferencias acerca de la Biblia y no la vivía, hasta que un día Dios lo hizo vivir su propia experiencia. El nombre se me escapa, pero es muy linda esa obra. Cómo lo hizo vivir su propia experiencia, para que él se tragara sus propias palabras. Enseñaba bonito, la gente recibía, pero él no tenía experiencias, hasta que un día Dios lo lleva a la quiebra, porque de tantas conferencias que daba, que se volvió millonario. Carrazos del año, limusinas, a donde no pagaban bien por ver a ese hombre enseñar, hasta que Dios
lo hizo pasar su propia experiencia. Lo llevó a las calles, lo llevó a convivir con los indigentes en los parques, lo dejó en la quiebra material, perdió su familia porque el hombre le agradaba dar conferencias, pero tener una vida doble de hipócrita. Así nos pasa a muchos. Nos volvemos expertos en enseñar, pero somos un montón de hipócritas y no vivimos lo que enseñamos. Y a aquel hombre así le pasó, así le sucedió, hasta que lo llevó a las calles, a la quiebra total, en donde él comenzó a comer alimentos que tiraban a la basura. De allí comía de la basura, no tenía techo, fue a un parque y allí se quedaba en una chocita. Recibió de los mismos indigentes, recibía maltrato, hasta que comenzó a sentir que todo lo que probaba y comía era pura hiel, y tuvo su problema, porque de ahí lo previno todo eso en un accidente, con una cuestión aquí que ni podía mover bien la parte de su cuello. Se sentía inservible, sucio en las calles, cuando ya él estaba viviendo esa vida miserable igual que los demás, y que se apartan de Dios. Dios comenzó a hablarle, Dios comenzó a redarguirle, Dios comenzó a decirle: ahora si estás preparado para oírme. Entonces Dios comenzó a hablarle a tal grado que comenzó a escribir. Todos los días oía la voz del Espíritu Santo y comenzaba a escribir. Y era qué lindo es leer eso. Y comenzó a escribir, y todo lo que Dios le hablaba escribía. Ahora lo que él escribía, lo escribía porque lo estaba viviendo. Y por eso es que uno de sus libros fue un gran bestseller, que cuando Dios le exaltó, cuando Dios lo engrandeció, hermano, porque la Biblia dice que el que se humilla Dios lo exalta, y al que se exalta Dios lo humilla, lo derriba. Cuando Dios lo engrandeció a este hombre, uno de sus primeros libros se lo compraron en más de $1.000.000. Pero en esos libros iba escrito lo que ahora él había vivido en carne propia. El mundo necesita oír algo que sea genuino, verdadero, no algo que provenga de nosotros porque lo aprendimos, lo enseñamos. Por eso es que la experiencia, hermanos, las que nosotros vivimos, tenemos que hacerlas, tenemos que darlas a conocer, tenemos que denotarlas, tenemos que enseñarlas, tenemos que transmitirlas a aquellos que no las han vivido. El salmista oyó la voz de Dios. Oír la voz de Dios es una de las satisfacciones más grandes que uno puede experimentar. Está oyendo la voz de Dios a la luz de la palabra en esta mañana. Alguien dice: yo quiero que un ángel me hable, yo quiero que Moroni me hable. Eso no existe, esos son demonios. Yo quiero que Mormón me hable, yo quiero que una angelita se me aparezca. Aquí es donde uno recibe las experiencias con Dios. Cada vez que entramos el día lunes y abrimos la Biblia, Dios nos está hablando. Cada martes que abrimos la Biblia en el libro del Evangelio de Juan, Dios nos está hablando. Cada vez que el viernes entramos a este sitio, Dios nos está hablando a través del estudio de Génesis. Cada vez que entramos aquí el domingo en la mañana, Dios nos habla a través del libro de los Salmos. Levante su mano y diga: Señor, gracias porque me estás hablando. ¿Qué le está enseñando Dios? ¿Qué le está haciendo de notar a usted hoy? Que el momento de la premura, cuando usted invoque el nombre de Dios, la experiencia se volverá en realidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios real, su palabra es real, su palabra se cumple al pie de la letra. Levante su mano conmigo y diga conmigo estas expresiones: Dios, cuando esté en la premura, tu palabra se volverá real en mi vida. Y comenzará a escribir usted, no repitiendo lo que aquí está, sino su experiencia la cual ha vivido. Comenzará a escribir. Y eso es lo que el salmista hizo aquí, en medio de su premura. Por eso es que es muy importante estar sometido a la verdad, porque uno comienza a tener experiencias propias
diferentes a las de otro. Por eso es que hoy vamos a ver esas experiencias, las demás, las cuales el salmista tuvo con Dios. Desde el versículo 23 al 24 hay 3 verbos que están en estos 2 versículos. Usted va a ir haciendo de notar esos 3 verbos. Leamos el versículo número 23. Primero dice: amad a Jehová. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Esta es la voz de Dios, hermano. Porque más de alguien venía diciendo en el camino o en el vehículo o a pie, ¿verdad? Cuando venimos a pie algunos, venimos diciéndole: Señor, háblame hoy que voy a entrar a ese templo, háblame. Háblame, Señor. Háblame. Pues más claro, como Dios nos va a hablar hoy, ya no podemos añadir más. Si usted viene dispuesto que Dios no le hable, pues Dios no le va a hablar. Porque Dios no le habla a los insensatos. Dios no le habla a aquel que está desligado de él. Dios le habla a los que están sometidos, a los que están experimentando satisfacción en él. Porque esto es satisfacción, oír la voz de Dios. Entonces el consejo que el salmista nos da: mira, yo he encontrado la satisfacción de Dios. En medio de mi premura Dios me ha respondido. Ahora, ¿cuál tiene que ser mi actuación después del agradecimiento? No quedarte con el agradecimiento, porque hay personas que: gracias, Señor, porque me sanaste. Aquí hay mucha gente que ha sido sanada y vienen en la tarde al culto. Aquí no están. Aquí no están. 3 personas fueron sanadas de cáncer. Vaya a ver si están sirviendo al Señor. Vienen cuando les planta la gana al culto. ¿Es eso un evidenciar externo de mi experiencia de agradecimiento hacia Dios? No, hombre, señores, lea la Biblia en el Evangelio de Juan. A mí me choca eso. Cuando hay personas tan injustas, porque así es el hombre, injusto. Injusto. Habían 9 leprosos. ¿Cuántos eran? Añade el otro, pues. Habían 9 leprosos. ¿Cuántos eran? 9 malagradecidos. Uno fue sanado. Así dice la Biblia. ¿Cuántos fueron sanados de estos leprosos? No, uno fue sanado. Lea bien la Biblia. Léanla bien, hermano. Es como cuando uno lee la parábola del hijo pródigo. ¿Quién era el pródigo? ¿El que se fue o el que se quedó? Léanla bien, el que se quedó. Los 10 fueron sanados, pero uno fue sanado. Uno experimentó la experiencia. Allá iban y decidieron no regresar, pero uno dio la vuelta. La palabra metanoia en el griego es una palabra técnica militar que significa, es esto: vuelta a la inversa. Lo que le dicen en el cuartel: media vuelta. Entonces los 10 iban caminando cuando uno de ellos dio media vuelta y se regresó a donde estaba Jesús para agradecerle. ¿Cuánto nos vamos a regresar hoy al Señor hacia arriba para decirle: me sanaste, pero yo no había estado haciendo lo correcto? Ahora en mi experiencia yo voy a comenzar a servirte. Eso es lo que pasa con estas personas. Son sanos, son bendecidos y no hacen nada. Ojalá que usted no sea uno de esos aguacates. Dispénseme la expresión que estoy utilizando, pero es la correcta. Que somos tan bendecidos, pero en lugar de mostrar una experiencia de volvernos a Él, nos volvemos más duros. Qué increíble el comportamiento del hombre, ¿verdad? Entonces uno fue sanado y los otros 9 iban podridos. Porque ¿de qué sirve tener sanidad física si estamos podridos de nuestro corazón? Porque no agradecemos a Él. Uno experimentó.
que uno tan solo salga de aquí hoy haciendo lo que hizo el hombre que estaba tirado enfrente de la puerta llamada La Hermosa, que se levantó con el poder del Espíritu y salió detrás de Pedro y de Juan, alabando, glorificando el nombre del Señor detrás de ellos. Tan solo uno que salga de aquí diciendo: Dios me habló, ahora he experimentado una experiencia personal con Él, quiero hacerla de notar a los demás. Suficiente con uno, porque tan solo uno hizo caer al imperio romano, y ese fue el apóstol San Pablo. Tan solo uno conmovió los mismos cimientos del infierno, y ese fue el mismo Jesucristo. Uno, tan solo uno que haga de notar su experiencia. En esa experiencia de agradecimiento, entonces, mi consejo que tengo que hacer de notar a los demás es: amad a Jehová. Amad a Jehová. Amad a Jehová. ¿Qué es amar a Jehová? Porque uno puede entenderlo de manera literal y uno puede enseñarlo así: amen a Jehová, hoy que ustedes han recibido de su favor. No, eso no significa eso. Las expresiones del salmista es amar a Jehová. Lo que el salmista está diciendo: obedécelo. Porque si alguien ama a Dios, si alguien ha recibido de Él, ¿cuál tiene que ser mi actuación, mi corresponder? Obedecerle. Obedecerle. Entonces tóquese así y diga: yo amo a Jehová. ¿Será cierto eso? ¿Obedece usted a Dios? ¿Ah? ¿Ya dio su casa para una célula? ¿Ya ve que no obedece? ¿Es líder de nuestra iglesia? No. ¿Ya ve que es un gran desobediente? ¿Participa en un grupo de crecimiento? No. Ya en mi casa me quedo comiendo jocote. Se le va a trabar uno aquí, mire, y ya no va a poder hablar. ¿Cómo se le llama eso entonces cuando usted hace lo contrario? Desobediencia. ¿Qué significa entonces? Que no amamos a Dios. Tanto que hemos recibido de Dios. Levántenme la mano, ¿cuántos han recibido un favor de Dios? Tan siquiera uno. Ahorita recibió el primero, fíjese, desde que usted abrió sus ojos en la mañanita. Entonces, ¿cómo no tenemos que corresponderle a Él? Amad a Jehová. Y aquí lo generaliza: todos vosotros, sus santos, ámenle. Y dice el mismo texto: a los fieles guarda. Qué lindo, promesa. Jehová, como diciendo: a los que aman a Jehová, Él los guarda. Aleluya. ¿Ah? Y ahí es donde venimos reclamando, y no tenemos nada que reclamar. Yo no sé por qué me asaltaron. Qué bárbaro. ¿Dónde está lo que dice la Biblia? Y el ángel de Jehová acampa. Esa es mentira. Eso yo lo he oído de algunos hermanos. Tú no puedes acusar a Dios de despropósito alguno, malcriado, les he dicho. Les he dicho yo a ellos, corrigiendo. ¿Por qué? Porque hay personas que ni aman a Dios y quieren que Dios los ame. Es cierto que Dios nos ama a pesar de nuestras bajezas, pero ¿cómo va a seguir amando a alguien que no le corresponde? ¿Será que Dios quiere que le amemos a la fuerza? ¿Cree usted que es bueno amarle a la fuerza a Dios? A la fuerza nada es bueno. Nada se puede hacer a la fuerza. Estaremos como obligados. Entonces los que son fieles, amen. Todos vosotros sus santos, es decir, los que hemos sido escogidos, los que somos consagrados, ámenle. Y la promesa es: a estos que le aman, el Señor lo guarda. Y dice: y paga abundantemente al que procede con soberbia. Es un contraste, ¿verdad? Soberbio, no quieres amar a Dios, entonces Dios te va a pagar y Dios va a proceder a pagarte conforme a tu postura.
Eso es lo que Dios hace. Pero los que experimentamos satisfacción, el estar sometidos a Dios, no hay duda que Dios nos socorrerá en el momento de la angustia. Así será Dios. Y dice el verso 23: y paga abundantemente al que procede con soberbia. Verso 24. Estamos hablando, ¿qué le dije que habían aquí? Que tres. ¿Qué le dije que habían? Tres verbos. ¿Qué dice el versículo 24? Esforzaos. ¿A quiénes les está diciendo esto? A los que amamos a Dios, a los que estamos disfrutando esa vida plena de satisfacción. Como ya nos creemos que estamos en la satisfacción de Dios, yo no tengo que poner ni un dedo, yo no tengo que agregar nada. Entonces, algunos decimos, Dios ya lo hizo todo. Eso es cierto, Dios lo hizo todo, pero ahora pon lo tuyo. Él no responde en el momento de la premura, del aprieto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando usted se siente apretado y el enemigo cierre su garganta y su boca, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en el momento más difícil? Quedarse en la cama. No, hombre, aunque no sienta deseos, vaya bajándose así como los niños tiernitos, así se va enrollando en la camita, ¡pum! Y tírese de rodillas. Esa es su parte. Segundo, comience a abrir sus labios aunque no le guste y dígale al Señor: Padre, aquí vengo, en el nombre de Jesús, ministrame. Ponga su parte. Los que vivimos una vida de satisfacción en Él, entonces dice la frase: esforzaos. Me gusta esta frase, esforzaos. En el idioma en que fue escrito, hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, esta frase es la misma que aparece. Lo voy a llevar en ese tour. Vayámonos a Josué capítulo 1. Josué 1:8. Quiero que lea por favor ahí el texto. Y léalo a voz en cuello conmigo. Ya vamos soltando porque el tiempo es cortito. Josué 1:8. ¿Qué dice ahí? Nunca se apartará lo está leyendo, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Qué le dice Dios a Josué? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice que le hará? Todo te saldrá bien cuando él ponga en práctica lo que él ha meditado. Todo te saldrá bien. Lea la frase del verso 6: esfuérzate y sé valiente. Ok, ya la leyó conmigo. Hoy vayámonos nuevamente entonces al 31, lo que estamos leyendo ahorita, Salmo 31. Y vamos a encontrar la clave y ya leímos las frases que están ahí en el 1:8. Esforzaos todos vosotros. ¿Qué significa la palabra esforzarse aquí? Los que esperáis en Jehová. Bueno, la frase en el hebreo significa ser constantes. Escríbalo. Ser constantes. Entonces, ¿por qué leímos el 1:8? ¿Por qué leímos el 1:8 de Josué? Porque hay algo que Dios le dice allí a Josué que es muy relevante y que nosotros debemos de considerarlo y nunca pasarlo por alto. ¿Cuántos leen la Biblia a diario aquí? No mienta, hermano. No mientan. Hay quienes de ustedes no leen nada, aquí la vienen a leer. No tienen que mentir por salir de una responsabilidad. ¿Cuántos la leen en su casa a diario? Me alegra. Pero ¿cuántos la vienen a leer aquí? Todos. ¿Verdad que sí? Pues sí. Usted tiene la Biblia ahí muchas veces de adorno en la casa. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de decir: no me queda tiempo para todo, hermano. Lo que pasa es que no tenemos disciplina.
Como que me dijera, yo no tengo tiempo ni de orar, levántese en las madrugadas, cuando solo los grillos y las ranas están en concierto. Ahí es lo lindo de la oración, en la madrugada. Levántese cuando no hay ningún bullicio. Entonces sí se puede. ¿Qué nos enseña del significado? Esforzaos a lo que dice el 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Pero ¿cómo tenía que hacerlo? El que esto no se apartara de su boca, y tenía que meditar día tras día lo escrito en la palabra del Señor. Tenía que haber en él coraje. Tenía que haber en él esfuerzo, porque la palabra esfuerzo no solamente significa coraje, sino que significa ser constantes. 1:8, ¿qué tenía que hacer Josué? Ser constantes ¿en qué? En meditar día y noche en este libro. Dos expresiones: coraje y constantes. Entonces, si el mismo escritor aquí del Salmo 31, versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que tener coraje. Pero la expresión coraje la agarramos para otras cosas. Cuando alguien está peleando con usted y le ha mandado algún papelito denigrándolo, tenga coraje, hermano, dele, agárrelo de las mechas. Ahí sí bien no aplica, ¿verdad? Pero ¿por qué no interpretamos de manera adecuada? Cuando una persona está débil espiritualmente, ahí se aplica: tenga coraje. Cuando alguien se presente chillando, ¿de dónde viene la palabra chillar? Del chillo, de algo que lo hace chillar. Ese es en idioma que yo inventé. Chillar viene porque algo lo ha hecho chillar, porque algún chillo tiene. Entonces, cuando alguien aparezca chillando, decimos nosotros, y lamentándose, y solo hermanos quejándose: ay, hermano, ay, yo creo que hoy sí me llevó el diablo, hoy sí, hermano, el diablo me ha hecho puro tamal, ya no voy a seguir adelante. Ahí es donde uno tiene que decir: hermano, deje de chillar, tenga coraje. Y ahí es donde a muchos no les gusta. Ay, este hermano, tenga coraje. En medio de su problema económico, tenga coraje. En medio de su necesidad, cual sea cualquiera necesidad que usted esté atravesando, tenga coraje. ¿Qué le estoy diciendo? Sea constante. Así como está, continúe adelante. Pero no puedo, siga adelante. Usted puede hacerlo. Puede hacerlo. Sea constante. Eso es lo que el salmista nos está diciendo: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos. No, hombre, hermano, la vida espiritual se necesita de personas esforzadas. La vida espiritual, la vida evangélica, se necesita de gente con coraje. ¿Cuántos fuimos buenos para aguantar sopapos en el mundo? Si en la cara se les echa de ver, muchos de ustedes cargan cicatrices en el cuerpo. Es decir, que tuvo coraje. ¿Algún día fue a cortar café usted? Usted lo toma, porque por las manos que tiene bien finitas, jamás ha tocado nada. ¿Algún día ha rajado leña? Nada. ¿Algún día se le ha metido una estilla cuando uno está rajando leña? Nada. ¿Algún día fue a cortar algodón? Nada. Muéstreme las manos. Por la A que tiene ahí, Aragán. Tengo una A. Nada, no tiene ni callos, nada. ¿Algún día ha agarrado una piedra y levantado? Nada. Y de hecho, qué bueno que nunca le ha pasado esa experiencia, ¿verdad? Pero los que hemos vivido en el campo, los que nos criaron a puro machete. Si no nos ganábamos los frijolitos. Yo tenía 8 años cuando mi hermano mayor me dijo: mira, tienes que aprender un oficio. Ya mi mamá muerto, me dijo. Mi mamá ya murió. Tienes que ganarte los frijolitos. No me dijo: anda, huele pega. No me dijo: anda, robar. Él me enseñó un oficio.
y por eso tengo callos. Y no me resultaba, regaño tras regaños, ahí fuimos caminando para adelante. Entonces cuando uno emprende algo, no es para quedarse a medias. En ese emprender hay que tener coraje. La vida cristiana se necesita de gente con coraje. La vida evangélica se necesita de gente que tenga valentía. La vida de los cristianos se necesita que tenga osadía, que sean constantes. Y imagínese usted ahorita que ya estamos culminando la carrera, de repente a alguno de ustedes se le pele un cable, se le zafa un tornillo. No sé si me entiende. En buen salvadoreño lo que estoy diciendo, señores que nos están escuchando a través de las redes sociales, significa: se les trabó un cable, se les zafó un tornillo. Significa, en buen salvadoreño, ¿qué significa? ¿Ah? Que se volvió loco. Salirse del evangelio en esta época es estar loco. ¿Ah? Si Cristo está a las puertas, ¿cuál es la tienda más inmediata que hay aquí, de este local? Bien saben, la de La Par, ¿verdad? La de La Par es la tienda más cercana. Haga cuentas que así está Cristo, como la tienda de La Par. Y de repente que alguien se le zafa y dice: yo no quiero ser constante, yo renuncio, yo tiro la toalla, cierro la célula, ya no quiero ser líder, ya no voy a una célula, ya no voy a la iglesia. Está loco, está loco. Hoy más que nunca tenemos que ser constantes hacia adelante, porque Cristo está a las puertas. Dígale que tiene La Par a su vecino. Mejor no. Dígale: sé constante. Sé constante. Más de alguien le va a decir estos días: yo he decidido llevarme una mujer de la iglesia. Está loco. Mejor llévese la suya a una sala de belleza, que la peinen, a que la mire bonita. Como ya la mira toda despeinada, ya no la quiere, ¿verdad? Despeinada, jajaja. Llévela, que le arreglen los piecitos. Como usted nunca ha hecho eso, ¿verdad? Que le quiten las uñitas, pero la de su mujer así, las uñas cruzadas por un lado. Ni loco. Me voy a llevar un cipote de una de ustedes, hermanas, ya entrando la menopausia. Me voy a llevar un cipote de aquí. Ya me lo tengo controlado a través del Facebook, porque en el Facebook sacan lo que no somos. Hoy hasta hay una modalidad ahí, no me acuerdo cómo le llaman a eso. Es una modalidad que hoy un hombre puede hacerse más joven. Hasta la sacan con florcitas. Así está bien rejuvenecido, hasta estética en la cara. A mí me pueden hacer blanco y me puede decir el Chele Wilber. Usted puede presentarse como una persona ahí de aquellas anglosajonas, como una chelona, hasta colochos, así un montón de colochos, risitos. Ya aparece la del cuento. Y puede mentirle a quien le envía el Facebook. Más de alguien: ya me tengo un cipote preparado porque la señorona, a ver en qué postura se mandó en el Facebook. Así como una señora que vi aquí, bien esbelta, se presentaba así, hasta con su cuerpo más rebajado. Entonces, sería una locura, hoy más que nunca, salirse del evangelio para lanzarse al pecado. Si hay ofrecimiento, seamos constantes, meditemos en la palabra, pongámosla por obra, porque ese es lo que Dios nos manda: constancia. ¿Qué experiencia va a contar usted a los demás cuando algún joven venga? Porque en nuestra iglesia, gracias a Dios, en nuestra iglesia el 80% son jóvenes y el 20% somos de la cosecha pasada, y ya casi entramos a ser octogenarios. Ya se afligieron algunos, ¿verdad? Pero eso tiene que darnos alegría. Cuando a mí me dicen: hermano, usted ya está llegando, a mí me da alegría. ¿Por qué? Porque veo para atrás y digo: esta es mi experiencia cuando comenzamos hace 25 años en Chalchuapa. Estos eran nenes chiquitos, no habían nacido. Algunos que yo fui a orar en la panza por ellos, y aquí están hoy de protocolo, así: Señor, hazlo protocolo dentro del vientre, y aquí están sirviendo a Dios. Hazlos pastores, y hoy presentamos el pastor número 17 de las filiales.
Uno ve hacia atrás, ¿cuál es tu experiencia? El por qué hemos llegado a alcanzar, llegar hasta donde estamos. Porque tuvimos constancia, constantes hacia adelante. Aunque, hermano, decía un escritor, si te caes, aunque sea gateando, vas a entrar al cielo. Si se te ha caído el pelo, aunque sea pelón, vamos a entrar al cielo. Si se te han debilitado las manos, pues no te las va a dejar débiles el Señor, porque en las manos que están débiles las fortalece. Constantes. Ya casi terminamos. No aflojemos la guardia. Constantes. Decaíste en el estudio serio de la Biblia. Constantes. Decaíste de seguir orando. Constantes. Tenemos que tener coraje, porque es necesario que antes que entremos al cielo pasemos por muchas situaciones difíciles. Tome aliento vuestro corazón. Con esto termina y con esto cierra el telón. Dios nos ha hablado hoy. ¿Cuál es tu experiencia? Dile a los más jóvenes que sigan adelante. Dile a los más neófitos, nuevos: yo ya pasé por donde tú vienes. A mí me denigraron, a mí me asaltaron, a mí me pisotearon, a mí me hicieron pedazos, pero aquí estoy. Dígale. El nuevo te va a preguntar: ¿y por qué estás aquí? Porque Dios oyó mi clamor. ¿Y por qué estás aquí? Porque amé a Dios, lo amé. Ya le di la interpretación que es amar, lo obedecí, caminé en obediencia. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cerremos nuestros ojitos e inclinemos nuestros rostros en esta mañana. Así como estamos, yo quiero hacer una oración especial por ustedes. Más de alguien quizás aquí el enemigo ya le puso trampa. Más de alguien acá ha cometido algún traspié. Seríamos locos si nos volvemos atrás. Seríamos locos si abandonamos a nuestro primer amor. No estaríamos bien. No estaríamos bien. Hermano, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, es cuando más tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. No se suelte, no se suelte, no te rindas, no te rindas. Levántenme la mano las personas que están pasando por diferentes problemas. Yo voy a hacer una oración especial por ustedes. Padre y buen Dios que estás en el cielo, yo te doy las gracias porque ahora hemos oído tu voz de manera clara. Señor, mira las diferentes luchas que ellos atraviesan. Que tu poder les ministre, que tu Espíritu Santo esté a la par de ellos, dentro de ellos y sobre de ellos. Señor, imparte de tu fortaleza. Los que estamos aquí como aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, imparte de tu fuerza, Dios mío, fuerzas como las del búfalo, y haz que remontemos vuelo como las águilas hacia el cielo. Imparte de tu fuerza en el nombre de Jesús. Declaro una palabra de fe, una palabra de confianza hacia usted. Levante sus manos, levante sus manitas hacia arriba, levante sus manos unos minutos nada más. Unos minutos. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida y Dios cuida de mí. Aunque las puertas se cierren, aunque usted vea a su alrededor un panorama lleno de incertidumbre, todo estará bien si nos mantenemos confiando en el Señor. Ámelo, hermano, sobre todas las cosas.
Levante sus manos hacia arriba. Vamos a declarar fe a través de esta alabanza. Necesito aprender todo aquí. Si quiere, póngase de pie, si quiere hacerlo. Si no, pues quédese sentado. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Escúchelo. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dígalo entonces. Dios, esa es su experiencia. Cuéntela. Déle a conocer. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Grítelo a los cuatro vientos, porque hay personas que han perdido ese cuidado, porque se apartaron del Señor. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dígale a los más jóvenes: ¿quieres que Dios cuide de ti? En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Esa es la que tenemos que tomar, la positiva. Buscar de Dios. Mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Nunca se le olvide. Bajo la sombra de sus alas, cuando uno se mantiene en la línea de Dios. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Padre, gracias. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a obedecerte, Señor. A poner por obra tu palabra, como tú se lo dijiste a Josué en el capítulo 1, versículo 8. A meditar en ella día y noche y ponerla por obra. Ser constantes en la oración. Ser constantes en nuestro amor hacia ti, Señor. Ser constantes en nuestro perseverar hasta el final, a pesar de que estamos rodeados de diferentes situaciones que muchas veces nos hacen decaer, nos hacen, Señor, perder el avance hacia adelante, las distracciones de este mundo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, ministra y haz que lleguemos hasta la meta final. Ministra a los que están débiles, al que esté enfermo, extiende tu mano poderosa para sanarle. Al que está triste, al que se siente contristado, Señor, ministrale gozo. Y si alguien hubiese fallado a ti, Señor, perdónale, perdónale. Padre, sácale adelante. Quiero hacer una oración así como estamos. Si alguno de ustedes quizás se siente sin fuerzas, que ya no puede porque le ha fallado a Dios, intenta volver pero no puede porque
El pecado lo atrae. Es como un imán que ya lo ha jalado hacia atrás. Si alguien necesita reconciliarse, hago estas dos invitaciones. O rendirle por primera vez su vida a Cristo, le voy a pedir por favor que salga de su asiento y venga acá al frente de lo que es esta plataforma. Si alguna persona necesita reconciliarse o darle su vida a Cristo por primera vez, venga aquí al frente. Quiero orar por usted, quiero hacer una oración especial. Usted que nos ve a través del Facebook, usted que nos está viendo a través de su computadora, quizás usted haya sido jalado por el pecado, esté encadenado y no pueda reventar esas cadenas. El poder de Dios lo va a hacer, pero confiese su falta, confiese su pecado, porque Proverbios dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo declara y se aparta de él hallará misericordia. Dios bendiga a la persona que está aquí al frente. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguna otra persona más? ¿Algún amigo? Quizás en su vida usted no haya satisfacción a nada. Tiene trabajo, es una persona preparada, es alguien que tiene su familia, hijos, esposa, y no haya satisfacción. Nada de lo que hagamos en esta tierra nos hará estar satisfechos. El único que habrá de satisfacer nuestro corazón, nuestra vida, se llama Jesucristo. Ríndale su vida a Cristo en esta mañana. Rápidamente, ¿habrá alguna otra persona más quien quiera rendirle su vida a Cristo por primera vez? O reconciliarse con el Señor. Rápido, rápido, no posponga este momento. No posponga para otro día esta oportunidad que Dios le está presentando a usted. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Voy a terminar ya estas dos invitaciones. Entonces oramos. Padre y bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra, por el consejo que hoy hemos recibido, Señor. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y engrandecemos tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, tome su asiento, hermanito, si es tan amable. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.